Para ello lo tenemos a nuestro especialista Ricardo López Gotig, con quien hemos hablado en más de una oportunidad sobre esta guerra. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Víctor González de Vorterix. Buen día. Hola, buen día, Víctor. Una vez más tenemos que seguir hablando de esta guerra. Así es. Ahora, también contraponer un poco con la situación que vivimos en cuanto a la información, ¿no? Porque, no sé, me da la sensación que la guerra ha pasado a un plano absolutamente secundario, por lo menos en los grandes títulos de aquí, de los principales medios de nuestro país. Yo no sé si en Europa pasa lo mismo. ¿Cómo está desde el punto de vista informativo el tema de la guerra en Europa? En Argentina ha pasado a un segundo o tercer plano, pero en Europa está en el primer plano de las informaciones. Ajá, Para ellos es algo no solo cercano geográficamente, sino que está influyendo en la vida cotidiana y sobre todo de cara al invierno, ujú, porque el principal proveedor de gas y de petróleo para la Unión Europea y en particular algunos países es Rusia, claro. que ha ido cerrando los gasoductos. Ujú, Más allá de que esto con bastante anticipación los distintos gobiernos han guardado reservas como para sobrevivir el invierno sin tener grandes crisis. Más claro. allá de que, bueno, se está pidiendo el ahorro de la población, pero que en principio podría ser sobrellevado con relativo éxito. Claro, está bien. Y en cuanto a posiciones, hay analistas que se preguntan si, por ejemplo, Ucrania tiene capacidad para una gran ofensiva. ¿Cómo está la situación en estos momentos en la guerra propiamente dicha? Lo que hemos estado viendo en particular los últimos 15 días es una gran contraofensiva ucraniana, Ajá, que es el resultado de varios meses de entrenamiento de oficiales y de soldados ucranianos en países que son miembros de la OTAN. Es ujú, decir, particularmente en Alemania, en Rumania, en Gran Bretaña se están entrenando soldados y oficiales, no solo en lo que tiene que ver el combate, que eso es muy importante, ujú, sino también en el uso de nuevas tecnologías militares, porque están recibiendo nuevo armamento mucho más complejo que el que tenían hasta este año, y de modo que requiere una formación cualitativa bastante significativa. Bueno, esa es en principio una de las razones por las cuales Ucrania está teniendo tan buen desempeño en estas últimas semanas. Y el otro que hay que tener muy en cuenta es la desmoralización por parte del ejército ruso en esta guerra, ajá, porque esta retirada precipitada que estamos viendo del ejército ruso y que sobre todo la vimos el fin de semana anterior, tiene que ver con una gran desmoralización del propio ejército y con serios problemas de logística que ha evidenciado el ejército ruso ya en los inicios del conflicto y que ahora se están agravando. ujú, De ahí que, a ver, el presidente Putin está intentando dos cosas que son muy incompatibles en el mediano y largo plazo. Una es tratar de mostrar que Rusia vive en la más absoluta normalidad y paz interior, ¿no? Es decir, que a la población no le afecta esta guerra, que él llama una misión especial, ni siquiera dice guerra, está claro. prohibido decir guerra, Ujú, y que la vida continúa con absoluta normalidad. Y por otro lado, necesita aumentar los efectivos que estén combatiendo. Es decir, tienen que ir a combatir rusos acá. Porque más allá de los números, que esto es bastante discutible y sobre todo en este momento que no hay muchas fuentes de información, lo cierto es que ha habido bajas por muertes, bajas por heridos, por deserciones, por desapariciones. Es decir, esto que vemos en todas las guerras, ¿no? Hay un porcentaje que está cayendo. Ahora bien, lo que está haciendo Putin es enviar a fuerzas irregulares, es decir, combatientes irregulares que son de estas regiones ocupadas. Por otro lado, un ejército de mercenarios llamado Wagner, que es una compañía de mercenarios que combate en Mali, en Libia, en Siria y ahora está combatiendo en Ucrania, pero que además ahora están reclutando presos. ajá, Es decir, gente que no tiene ni disciplina, ni lealtad, ni moral, es decir,
es muy flojo lo que está haciendo. Es decir, por un lado está tratando de engrosar los efectivos combatientes, pero por otro lado con gente que no es fiable ni para combatir, ni tiene lealtad, ni nada parecido. Ujú. Lo cual, lamentablemente, lo previsible es que vamos a ver más escenarios de crímenes de guerra, como los que se han ido detectando en los últimos tiempos, ¿no? En las matanzas en Bucha, la que se ha descubierto en Isium, que es esta ciudad que se ha recuperado hace 10 días atrás, con estas fosas comunes en las que ha habido matanzas de civiles. Probablemente veamos escenas de botines, de pillaje, es decir, esto que tiene que ver con robos a la población ucraniana, y esto va a desmoralizar mucho más al ejército ruso, al ejército profesional que está combatiendo. Ujú. Porque, a ver, es muy fuerte y es muy difícil para cualquier persona reconocer y admitir que su propio país está cometiendo crímenes de guerra. Y combatir una guerra que se percibe como injusta, cruel, sin sentido, eso para cualquier soldado profesional, o sea reclutado en el servicio militar o que haga la carrera militar, a ningún soldado, a ningún militar le gusta estar en esa situación, de estar Claro, cometiendo crímenes. claro. Entonces, esto va a generar una gran desmoralización en sus propias fuerzas, pero lo cierto es que Putin apunta a que cuando llegue el invierno en el continente europeo, ¿no? En Sí, pocos sí, meses, sí. cuando llegue el invierno, haya una crisis energética en Europa Occidental que haga que la opinión pública pida que no se intervenga más en esta guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, terminar con el envío de armamento, de entrenamiento a soldados y oficiales, y que eso le permita a Putin sentarse en la mesa de negociaciones. Es ¿Vos, una apuesta muy arriesgada. vos creés que va camino a esto? Yo creo que es la salida a la que él apunta, porque por un lado tiene socios que lo están mirando con mucho interés. La semana pasada él tuvo una reunión en Uzbekistán, en lo que se llama la Organización para la Seguridad y Cooperación de Shanghái. En esa organización hay varios países de Asia Central, está la República Popular China, obviamente está Rusia, está la India, y le han ido manifestando que es tiempo de que termine con la guerra. Claro. Es decir, el primer ministro de la India le dijo claramente Ujú. que no es tiempo de una guerra. Entonces, está recibiendo cierta presión internacional, Ujú. hay presión dentro de Rusia, algunos que pretenden una guerra total, incluso la utilización de armas nucleares. Hay otros que claramente están ligados, bueno, ya esto no puede continuar, esta guerra ya carece de todo sentido, y entonces está atrapado en un laberinto y no le encuentra la salida en este momento. Es decir, toda guerra es muy fácil iniciarla, pero es muy difícil saber cómo salir de ella. No, y además porque, corregime si estoy diciendo algo mal, pero en algún momento se pensaba que esta era una guerra de días y ya llevamos 9 meses. Exactamente. Ya llevamos más de 200 días. Ujú. En principio era una guerra que tenía que durar como mucho una semana. Exacto. Y la verdad es que ya llevan más de 200 días y todo indica que va a ser una guerra con una larga duración. Claro. Por eso, a su vez, el gobierno de Ucrania está acelerando esta contraofensiva, Ujú. porque bueno, se viene el invierno. Y el invierno tanto en Ucrania como en Rusia es complicado, ¿no? Claro. Para cualquiera, aunque sean locales, para ellos es complicado. De hecho, en Rusia se han llamado el general invierno. Claro. Pero en este caso el general invierno apunta a que va a estar del lado de Ucrania, no de Rusia. ¿Qué perspectiva ves? ¿Cómo termina esto? En principio yo te diría que es una guerra que va a durar por lo menos hasta el 2023. Ajá. O sea, Por lo buena menos, ¿no? Es parte, decir, buena parte del invierno también. también. Es una guerra que va a quedar localizada, no se va a extender a otros lugares, es decir, no va a haber guerra de Rusia ni con Finlandia, ni con los 3 países bálticos, ni con Polonia, porque tiene que concentrarse en ese escenario, en Ucrania. Claro.
Y por otro lado, es muy probable que sigamos viendo avances de Ucrania sobre el territorio. Hay que ver si lo puede consolidar. Es decir, ahí está la duda si el ejército ucraniano tiene la cantidad suficiente de efectivos para asegurarse los territorios que está recuperando. Claro. Ese es otro tema. Pero hay que ver en qué condiciones puede llegar a negociar Putin, pero la verdad es que los crímenes de guerra que se están cometiendo no lo ayudan para sentarse en una negociación internacional. Claro. El panorama entonces para Putin no es nada alentador, más allá de haber ganado algunas posiciones en Ucrania, posiciones que, dicho sea de paso, en algunos casos las volvió a perder. ¿Cuál es el panorama para Putin? El panorama para él es muy complejo porque está tironeado por sectores mucho más extremistas y belicistas que están pidiendo una guerra total y el uso de armas nucleares. Esto sería una verdadera catástrofe para Rusia, sobre todo, obviamente para Ucrania, ¿no? Pero para Rusia sería una gran catástrofe llegar a ese plano. Y por otro lado, él sabe que en breve se van a empezar a sentir las sanciones económicas, no en inmediato. Las sanciones se van a sentir en mediano y largo plazo. Y ahí es donde no va a poder seguir generando esta atmósfera de que es toda alegría, paz y tranquilidad en Rusia, sino que esto va a empezar a afectar a la población. En tu criterio, y es la última consulta que te hago, y en función del plazo, o en todo caso del tiempo que ya ha pasado de la guerra, ¿Putin perdió? Putin perdió, exactamente. Ahora, la cuestión es que Rusia es un país, como puede ser Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China, que no se van a ir de una guerra corriendo. Es decir, tienen un prestigio militar que tienen que conservar. Claro. Con lo cual, ahora la situación es ver cómo sale en una situación más o menos honrosa, sin una guerra perdida. Y ahí es donde Putin entró en un laberinto y que yo creo que él no sabe cómo salir. Ricardo, te agradezco mucho y bueno, te seguiremos molestando seguramente para que nos cuentes. Encantado. Para que nos cuentes, digamos, los aspectos más importantes y centrales de esta guerra. Gracias. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Analista internacional Ricardo López Gotig, actualizándonos la información que tiene que ver justamente con la guerra entre Rusia y Ucrania.